Bueno, para empezar, el primer músculo vamos a hablar sobre los deltoides, que este se divide en tres vientres. El primer vientre vendría siendo la porción clavicular, o bien conocida como deltoides anterior, que se ubica en esta sección, en la parte frontal. Su origen se da en el lateral de la clavícula, vendría siendo más o menos en este tercio, y su función es la flexión de hombro, que básicamente sería este movimiento. Okay. Como segundo vientre tenemos la porción acromial o el deltoides medio, que vendría siendo esta sección. Su origen se da en el acromio y su función es es la ligera rotación interna del brazo, o sea, vendría siendo más o menos una rotación hacia adentro. Y por último tenemos la porción espinal, o bien el deltoides posterior, que se viene siendo la parte anterior. Su origen se da en la espina del omóplato, que vendría siendo más o menos en esta sección, y su función es la extensión del hombro, que viene siendo un movimiento hacia atrás del hombro. Y tenemos que de estos tres vientres van a confluir en la parte externa, que viene siendo aquí, en la media del húmero. Los tres vientres van a ir aquí, en la parte, como les comento, externa, media del húmero. Bueno, como siguiente músculo tenemos el trapecio. Este se divide en tres secciones o tres fibras: fibras superiores, fibras medias y fibras inferiores. Para empezar con los superiores, tenemos que su origen se da en la espina occipital, o sea, siendo en esta sección, hasta la apófisis de las espinas de la C7, que vendría siendo aquí, en la vértebra cervical, y su inserción se presenta en el primer tercio de la clavícula, en la cara superior, que viene siendo por acá. Y su función de esta sección sería la elevación del omóplato y la rotación del omóplato. Bueno, seguimos con las fibras medias. Las fibras medias se presentan, su origen se da desde la vértebra cervical C7 hasta la tercera vértebra dorsal, que vendría siendo por aquí. Y su inserción se da en el acromio, que vendría siendo este huesito que tenemos aquí. Y la función de estas fibras vendría siendo la aducción del brazo. Y las fibras inferiores, que esta es su origen, se da desde la apófisis de la espina dorsal número 4, que vendría siendo por aquí, hasta la número 12, que se presenta por aquí. Su origen vendría siendo ese, y su inserción es el borde superior de la espina del omóplato, que vendría siendo más o menos por aquí. Origen, inserción. La función de esto sería la rotación del omóplato también, que vendría siendo más o menos por aquí. Como siguiente músculo tenemos el pectoral mayor. Tenemos que se divide en tres secciones: la cabeza clavicular, que viene siendo la parte superior, la cabeza externa, que viene siendo la parte media, y la parte abdominal, que viene siendo la parte baja. La primera parte tiene como origen la mitad medial de la clavícula, que viene siendo de aquí hacia abajo. Y la segunda parte, la cabeza external, tenemos como origen el esternón, que viene siendo esta parte, de los cartílagos costales superiores del 1 al 6, parte media. Y la parte inferior tenemos que su origen se da en el esternón también, en los cartílagos costales 7, 8 y 9, en la parte inferior, que estos son, vienen siendo más como fibras tipo ascendentes. El origen de estas tres fibras se da en un mismo punto, que viene siendo la cresta del tubérculo mayor del húmero, que viene siendo esas tres, y van a confluir en esta sección más o menos. Bueno, la función de este músculo, sobre todo la parte clavicular, tenemos que realiza una flexión de brazo en la articulación del hombro. La cabeza external realiza aducción y rotaciones internas, y la parte abdominal realiza movimientos extensores del hombro.
Como siguiente músculo tenemos el dorsal ancho. Para empezar tenemos su origen, que se da como línea continua en toda la apófisis espinosa, desde la séptima vértebra dorsal hasta la cresta del sacro, que viene siendo más o menos por aquí. Y su inserción sería en el surco intertubercular del húmero. Origen, y por aquí sería más o menos su intersección. La acción que genera este músculo sería la abducción del brazo, la extensión y la rotación interna. Bueno, como siguiente músculo tenemos el manguito rotador, que se encuentra más o menos en esta porción del cuerpo. Para empezar, este se divide en 4 músculos. Tenemos el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. El subescapular, su origen se presenta en la cara inferior de la fosa subescapular, y su inserción se da en el tubérculo menor del hombro, que vendría siendo tubérculo menor del hombro, que vendría siendo más o menos en este punto. Su acción sería la rotación interna del hombro, que vendría siendo este movimiento, rotación interna. Y el supraespinoso, tenemos que su origen se da en la fosa supraescapular de la cara posterior del omóplato, y su inserción se presenta en la parte superior del troquíneo medular, o bien del tubérculo mayor, por acá. Y su acción sería la abducción del hombro, pero esto se daría simplemente en un porcentaje, bueno, más o menos de 15 grados. Y como siguiente músculo tenemos el infraespinoso, que su origen se da en la cara posterior de la fosa subescapular, y su intersección se da en la cara posterior del troquíneo humeral, que viene siendo el tubérculo mayor, que se encuentra más o menos en el punto de acá. Y su acción sería la rotación externa del hombro, contrario hacia la interna. Y por último tenemos el redondo menor, que su origen se da en el borde lateral de la escápula, que viene siendo aquí, y su inserción sería en el tubérculo mayor o el troquíneo humeral, que también viene siendo el mismo punto del infraespinoso, y su acción sería la rotación externa hacia afuera y una leve abducción del hombro al mismo tiempo. Muy bien, para el siguiente músculo tenemos los romboides, tanto el menor como el mayor. Las dos secciones, su origen se da en el borde vertebral de la escápula, que vendría siendo esta sección, a excepción de las dos puntas. Para la inserción del romboide menor, tenemos que esta se presenta en las apófisis espinosas de las dos últimas vértebras cervicales, que vienen siendo por aquí. Y la inserción del romboide menor, tenemos las apófisis espinosas de las vértebras 4 y 5 cervicales, que vendría siendo más o menos en esta sección. Y la acción que este músculo realiza es aductor del omóplato y elevador del omóplato, que vendría siendo este movimiento. Siguiente músculo tenemos el elevador de escápula, que también se le conoce como angular del omóplato, que es un músculo más o menos en esta sección. Su origen se presenta en el en el borde vertebral y superior de la escápula, que viene siendo en este punto, y su inserción sería en las apófisis transversal de las 4 primeras vértebras cervicales, sería en un costado, aquí. Y la acción de este músculo sería elevador de escápula, rotador de escápula hacia adentro, y también funcionaría como un estabilizador de los movimientos de las vértebras del cuello. Como siguiente músculo tenemos el coracobraquial. Para empezar, su origen se da en la apófisis coracoide del omóplato, que vendría siendo el vértice o bien la orilla de nuestro omóplato, que sería más o menos en este punto. Y su inserción sería
en, en la cara anterior, en el tercio medio inferior de la diáfisis humeral, que vendría siendo en el tercio inferior y en la cara anterior. Estamos en la parte anterior de nuestro diáfisis humeral, que vendría siendo por aquí. La acción de este músculo sería elevador de la escápula, que sería así, elevador de la escápula, estabilizador de la, perdón, coaptador, y también sería un restablecedor de la posición anatómica. Ya. Como siguiente músculo tenemos el subclavicular, que este vendría siendo la unión entre la primera costilla y se une con el primer cartílago costal. Vendría siendo un músculo que se encuentra aquí en esta sección, y su inserción sería en la parte inferior de la clavícula, en la parte de abajo de la clavícula. Su acción, su función sería hacer descender el hombro y la clavícula, un movimiento hacia abajo, y también sería para estabilizar la articulación esternoclavicular. Como siguiente músculo tenemos el redondo mayor. Su origen se da en la parte inferior del borde axial del omóplato, que sería más o menos en este punto, y su inserción se da en la cresta subtroquiniana, un poco más abajo de lo que vendría siendo la inserción del músculo subescapular, y su acción sería la rotación interna del hombro hacia adentro, la aducción del hombro, que vendría siendo el movimiento hacia abajo, y la flexión del hombro, que vendría siendo